un voto decisivo sin duda para la aprobación de este informe, que son mayoritariamente con votos de la oposición. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Ramón? Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido el hecho de que en el oficialismo tilden esto de un intento de sacar sencillamente provecho político en tiempos de campaña? Lo dijo el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, a partir de las conclusiones del informe que ustedes aprobaron. Mire, este fue un trabajo no fácil. Tuvimos 90 días analizando un caso bastante complejo que tuvo paralizado el gobierno también casi 3 meses desde que iniciada las denuncias o esto que sale a la luz pública, que tiene una arista penal, una arista administrativa que lleva a la Contraloría y la penal que la lleva a la Fiscalía, y por lo tanto no era fácil abordar, pero nos interesaba, según el mandato de la Comisión, abocarse también al rol institucional de ministerios que estaban involucrados, como el de Interior y el de la Mujer. Ya, y era obvio que el oficialismo iba a tratar de deslindar este tipo de responsabilidades por las figuras que ello conlleva. Aquí faltaron claramente ser mucho más diligentes, hay responsabilidades que no se asumieron, y tuvimos muchos invitados que fueron aseverando situaciones que están en el informe. O sea, nosotros no hemos inventado nada. Y por lo tanto yo también quiero decir que en lo particular yo presenté un informe propio, ya, y sí, habían 4 informes, y que finalmente la oposición me contacta para ver si teníamos puntos de vista, y yo les pedí que también retiraran algunos calificativos para mí no eran objetivos porque estaban en la arista penal, como por ejemplo señalar que el presidente de la República pudiera tener una actitud cómplice. Eso es muy grave. Entonces ellos atendieron y retiraron esas materias, porque creo que eso va en una arista penal que investiga. Y nosotros no podíamos inferir este tipo de situaciones. ¿Diputada? Porque nuestro rol era abocarnos a los ministerios. Diputada, entonces, quiere decir que para que usted votara por el informe, que fue el que gana, es de los 4 informes, para que la gente entienda, porque en la comisión investigadora hubo 4 informes distintos. Se aprobaron 2. ¿Ya? O casi 3, pudiéramos decir, porque estuvieron subsumidos 3 informes. Solo quedó fue el de Lagomartino, que fue votado. ¿Ya? El diputado que presentó un informe, que oficialista. Claro. Que era muy distinto. Que habla, y el de la oposición, que en el fondo era más presentado por el presidente, como representaba Chile Vamos y otros partidos. Ya, entonces, de todas maneras, su voto significó la moderación del informe que fue aprobado, que era el que escribió la oposición. Quería preguntarle, además de, por ejemplo, ese fraseo en particular en relación al presidente, ¿qué más? Porque igual lo que se aprueba es un duro reproche al gobierno. Es que lo que pasa es que estos son hechos que además la prensa ha ido conociendo, la ciudadanía, y por cierto que uno no podía soslayar la gravedad de hechos que se conocen desde un principio, cuando no se toman las acciones. El gobierno reconoce que es tardío, pero por otro lado el informe del oficialismo habla que ellos fueron diligentes. Entonces ahí hay un trecho bastante amplio donde uno no puede hacer en el fondo no puede dejar de criticar la falta de autocrítica, valga la redundancia, que tiene el oficialismo en este caso, que tuvo yo diría una complejidad mayor desde la propia moneda, que estuvo involucrado en las primeras palabras del presidente, porque eso todavía se investiga, pero claramente habían dificultades, había una ministra de la Mujer que no aplicó protocolos. En el caso de la ministra Toá, en ese instante ministra del Interior, tiene un don de mando, de control de la subsecretaría, y tampoco se hace responsable desde lo que es temas tan administrativos como gastos reservados, de controlar aquello que todavía no se puede rendir esos gastos reservados, en qué se gastaron, cómo, porque nunca se pudo esclarecer eso, porque faltó control. Y la Contraloría señala en la misma comisión que le correspondía a ella, desde lo que es
la estructura ya del ministerio. Las subsecretarías dependen del ministerio. Pero además, en cuanto a que, por ejemplo, la propia PDI, el director nacional, señaló inicialmente conocida la denuncia, y él sugiere a la ministra Toá en su minuto que él no podía relacionarse con en ese minuto el subsecretario por las características del caso y la denuncia. Y eso no fue observado en su minuto, se dejó que permaneciera en el cargo, después se dejó que viniera al Congreso a defender un presupuesto. Entonces, ahí hay situaciones que no se pueden volver a dar, ¿ya? Y creo que hay un actuar también. Nosotros siempre hemos respaldado a nuestras policías, y las policías también, ambas, constataron en 2 procedimientos que tiene que ver, la PDI desde el tema de las escoltas, que tampoco hay un protocolo claro, porque para algo que se da a ciertas escoltas es, en el fondo, dar protección a una autoridad, pero no perderle la vista, ya en ningún minuto. Y ahí creo que hay algo que está incierto, y por cierto también, por ejemplo, en el uso de, en este caso, helicóptero, un avión de carabineros, donde finalmente se utiliza para fines personales y no hay claridad del rol institucional y el sentido de economicidad que se da. Entonces, hay varias aristas que quedan claras en nuestro informe, y que, si bien el oficialismo pudo quizás incluir en un diagnóstico, yo diría que no tiene una actitud de fijar responsabilidades ahí o de sugerir mejoras en adelante. Y es por eso que hay una diferencia en los informes desde el punto de vista de cómo fijamos posturas en esto. Creo que hay un rol institucional que salvar, y nosotros tratamos de hacer eso sin perjuicio de respetar lo que estaba en la arista penal y lo que lleva a la Contraloría, que es la separación de los poderes. Vuelvo a lo que planteaba al principio en la interrogante inicial, la diputada Joana Pérez, en el sentido de la crítica que tiene la oposición al respecto, y enlazado un poco con los cuestionamientos que se hace al actuar de la ministra Carolina Toá, porque el informe dice que tiene deficiencias en liderazgo, transparencia y aplicación de protocolos institucionales. No es menor que alguien que está aspirando a ser presidente de la República o precandidata presidencial, un informe de una comisión del Parlamento le diga que tiene deficiencias en el liderazgo, que es precisamente una de las características que tiene que tener alguien que quiere mandar al país. Por eso digo que desde la suspicacia, desde la oposición, lo asumen, o interpreta que lo asumen como que se perjudica de alguna manera a la candidata de ese sector, evacuando este informe en este momento y con esos calificativos. Bueno, mire, yo he presidido Comisión Investigadora de Crimen Organizado y hemos señalado lo mismo en muchas materias, también de Interior o de la ANI, que es claramente deficiente a lo que el país necesita, ¿ya? Y yo no veo mayor problema en eso, porque es constatar una realidad. Y efectivamente, si usted le dice que hay un ministerio que tiene distintas subsecretarías y que no se ejerce el control, la Contraloría diciéndolo en la misma comisión que es responsable, o sea, alguien no está asumiendo su responsabilidad y el liderazgo de control, de controlar lo que sucede en un ministerio, los gastos reservados, la utilización de, por ejemplo, el requerir una aeronave a carabineros, o el utilizar la ley de inteligencia para situaciones que están fuera de lo que la Fiscalía o la PDI llevan. Entonces, creo que hay situaciones que el ex subsecretario, en dependencia directa de la ministra, actuó, ¿ya? O sea, también quedó constatado que la ministra Toá en algún minuto toma conocimiento de este caso, pero que nunca pudo hablar y tratar esto durante 2 días con el ex subsecretario. Entonces uno dirá, bueno, si yo soy quien dirige el ministerio, tengo que tener controlado aquello, porque es propio en sí e inherente al cargo que llevo. Entonces desde ahí nosotros creemos que faltó un sentido de responsabilidad en ese control. Diputada, otra de las críticas que se le hizo al informe que fue aprobado es que, por ejemplo, está redactado de manera que, por ejemplo, hasta la PDI como institución está, de alguna manera, se le imputa responsabilidad por el hecho de que, por ejemplo, no controlaba bien los escoltas.
y se le ha criticado de que, de alguna manera, ese tipo de imputación de responsabilidades excedía las atribuciones de la comisión. Fueron algunos de los argumentos de los diputados que estaban en contra. Yo creo que los diputados oficialistas trataron de instalar yo diría, imprecisiones, porque si hay parlamentarios que hemos respaldado nuestras policías, hemos sido justamente los que estamos desde el centro y de la oposición. Leyes Naín Retamar, infraestructura crítica. Entonces, ellos trataron de dejar instalado que nosotros estábamos afectando a nuestras policías con este informe. Lo que nosotros contamos, lo que salió al alero de la propia investigación y que además reconoce las propias autoridades de ambas policías. De alguna manera ellos no pueden, ellos son cierto disciplinados, no beligerantes, y por lo tanto ellos no van a criticar al ministerio, pero queda constatado que no existían protocolos, y eso nosotros valoramos lo que hace el director de la PDI, porque también lo constata. Son 25 páginas que se dice, mire, él alerta, él le dice, mire, no me puedo seguir relacionando, es complejo, y toma decisiones bastante importantes. No nos olvidemos que la propia PDI también aleja a la directora, en ese caso la encargada de inteligencia, porque se vulneró la ley de inteligencia. Entonces la PDI actúa bien y el informe lo relata, solo en estas dos situaciones que tiene que ver con escolta, porque si hay un tema de escolta que se destina recursos, tiene que existir también un protocolo para que la autoridad que tiene escolta sepa cuál es el funcionamiento. El día de mañana cualquier autoridad pudiera quizás ser objeto de amenazas o distintos tipos teniendo escolta. Entonces creo que debemos corregirlo, y eso el informe lo relata. Y en tanto al uso de los recursos, que en este caso de Carabinero, también se precisa, pero en ningún caso dejamos una cosa abierta. Son dos temas específicos que se dieron al alero de la comisión y que tienen que ver con casos. Parece que el oficialismo solo leyó los titulares, pero el informe es bien categórico especialmente en estas dos situaciones, y no se explaya en nada más. Entonces ellos quisieron instalar que nosotros estábamos cuestionando el rol de nuestros policías, y eso nunca ha sido así, y el informe, por lo demás, que lo lee completamente de manera responsable, no se señala aquello. Ahora, ahondando sobre eso, ustedes en la mayoría de la comisión no hicieron cuestión del actuar del director de la Policía de la Investigación en el hecho de el famoso llamado para que Monsalve aquella noche concurriera al hotel porque se estaba haciendo una diligencia policial, y para eso intermedió el director de la Policía de Investigaciones con la ministra del Interior, para que la ministra del Interior llamara a Monsalve y le dijera que tuviese que presentarse. En algún momento se hizo mucha cuestión de eso, lo explicó el director de investigación. ¿A usted le parecieron en la comisión por mayoría que eso estuvo un actuar correcto, que no merecía un cuestionamiento aquí? Porque muchos pensaron, así como simple y común, sentido común, ¿para qué llama a la ministra del Interior? Si puede haber llamado a cualquiera de los escoltas a decirle que tiene que presentarse, tiene línea directa para poder haber llamado también al entonces subsecretario. No, yo creo que el director de la PDI actuó bien, y es por eso que él también relata este hecho, y nosotros consideramos que dentro de la estructura de mando, quien se debía referir siempre era primero al subsecretario y después al ministro de Interior. Ese es lo que es la cadena de mando. Y por lo tanto, y él señala, él no puede referirse, ¿cierto?, al subsecretario por lo que se investiga y que no es conveniente, lo señala, y es por eso que convoca a la ministra Toá. Yo creo que él actuó correctamente y la comisión no hizo objeción de aquello. Creo que en cuanto al protocolo está bien hecho, ¿ya? Y nosotros no reparamos, al contrario, valoramos también que la PDI colaboró en todo lo que le pidió la comisión, en todo. También Carabineros, ¿ya? Por eso quiero dejarlo muy sensado. Ya, y por extensión, en ese caso en particular, el telefonazo de Toá al ex subsecretario en ese instante, tampoco, entonces, siguiendo esa misma lógica, estaría correcto.
No, eso sí se repara en el sentido de que finalmente ella le dice, tienes que presentarte, pero ellos no conversaron. Por eso hablamos del don de mando, de control. No observa y pasaron 2 días, ¿ya? Y ella dice, mira, recién pudimos conversar en la discusión del presupuesto. Entonces creo que ahí hay un vacío importante en los tiempos, en la oportunidad, y por eso también se dejó en evidencia, pero en eso no tiene nada que ver la PDI, sino que justamente es la ministra la que le correspondía ubicar al subsecretario, conversar esto antes de que esto finalmente decantara como decantó. Y para que la gente tenga una visión, porque son muchos los elementos que tiene el informe que hoy fue aprobado, ¿cuál diría usted que fue el principal error que se comete en esta cadena de responsabilidad y qué se podría haber evitado si el gobierno hubiese actuado de otra manera? La propia ministra lo dice en su primera locución, ya en no haber actuado con diligencia, en haber tomado las decisiones y haber alejado la autoridad del cargo inmediatamente de que se inicia la investigación por parte de la Fiscalía. Pero ¿ya? el resultado fue el mismo, no hubo obstrucción a la justicia, digamos, no hubo una consecuencia. Eso está en revisión, porque usted entenderá que cuando se va a petición del subsecretario a buscar, ¿cierto?, lo que son estas cámaras, ¿cierto?, de revisión, de sí. el subsecretario señaló que probablemente estaba siendo amenazado, o sea, claramente se deja un espacio para que pueda darse, hipotéticamente, porque ya lo dije, esto soy muy respetuosa porque está en la lista penal, de que se pudiera obstaculizar o alterar pruebas, ¿ya? Yo creo que ese es el espacio que finalmente la autoridad dice, mire, estábamos buscando, porque nunca lo pudimos esclarecer con los asesores del presidente, un reemplazante al señor Monsalve, pero pasaron casi 3 días desde el día martes, miércoles, jueves, que finalmente en un punto de prensa se les da todo el espacio desde la moneda de respaldo para que renuncie la autoridad cuestionada, ¿ya? Entonces yo creo que esas horas, que también la ministra lo reconoce, creo que es lo complejo porque se nota un gobierno que finalmente está descontextualizado en cuanto a la línea de lo que se investiga y los ministerios. No nos olvidemos que la ministra de la Mujer también es parte del comité político y ella se informa al final y ellos dicen, mire, siempre protegimos a la víctima. En principio, para todos los que conocen el detalle, en un principio se dijeron argumentos bastante, yo diría, poco claros por parte del gobierno, ¿ya? Entonces, después de varios días se dice, mire, yo le creo a la víctima. Entonces, creo que se revictimizó, se dio espacio, y eso también lo va a poder esclarecer otra línea, ¿cierto?, de investigación, pero creo que desde el punto de vista institucional no se actuó con la oportunidad, con los protocolos de un gobierno que además, por lo demás, se dice feminista, ¿ya? Entonces, que la ministra Orellana no haya sido informada por el mismo comité que decidió llevar esto de manera muy reservada, que el señor Durán, asesor del presidente, lo dice, lo quisimos llevar de manera muy reservada. O sea, el gabinete aquí en un minuto, la ministra política también quedó fuera de esto, pero después siempre debió haber aplicado protocolos mucho más claros, y ya tenemos legislación, la ley Karim. ¿Pero eso afectó de alguna manera a la víctima? ¿Afectó a alguien? ¿Tuvo alguna consecuencia? Esa es mi duda. Usted dice, o sea... La no aplicación de protocolos. ¿Cuál hubiese sido la diferencia? Pero, por cierto que nosotros lo que sabemos y conocemos es que incluso se trató de contactar a la víctima, ya, por personeros del Ministerio del Interior, ya. Por eso le digo, esta es una arista penal, nosotros no hacemos una mirada porque se investiga, ya, pero sin duda que son antecedentes que igual se visualizaron en un contexto en la comisión. Y yo creo que efectivamente los tiempos sí influyen justamente en cómo reacciona el aparato, y esperamos de que esto más allá el gobierno de turno que sea. Esto no puede darse, tienen que existir los protocolos claros, y yo creo que hacia allá apunta nuestro informe. Yo creo que tampoco es tan, yo diría, terrorífico el informe. Yo creo que constata lo que vimos en las comisiones por los mismos expositores. Yo entiendo al oficialismo que intenta blindar, ¿cierto?, a 2 ministras que son muy importantes, perfecto, pero aquí hay casos objetivos y que el informe lo relata.
Solo para terminar y muy breve, pensando en lo que se puede corregir de aquí en adelante, hicieron mucho punto respecto de la fiscalización de los gastos reservados. ¿Qué debiera hacerse con aquello y que considera el documento, pensando en que tiene la complejidad de que son los gastos reservados? Entonces, ¿de qué otra manera se pueden fiscalizar esos dineros que se entregan para esos fines sin romper el principio de que justamente tienen ese carácter? Bueno, nosotros ahí en el informe, en las conclusiones, recogemos lo que la Contraloría también nos observa y también, ¿cierto?, fija una línea de que no se puede permitir esta laxitud en los tiempos, y también lo habíamos hecho en la ley de presupuesto. Yo generé una indicación en la ley de presupuesto también en su minuto de rebajar estos gastos hasta que no se pudieran rendir y no existiera un protocolo claro. Y eso también se constata en el informe. Otra conclusión también habla de la modernización y fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado. Y hay un boletín que está ahí para que a nosotros nos interesa mucho que se avance. Entonces, más allá de la divergencia, hay propuestas bastante importantes. Y ojo que el oficialismo en muchos casos dijo, mira, a nosotros nos gustaría aprobar muchas de las propuestas que están ahí, pero obviamente que no estuvieron disponibles también porque había situaciones que para ellos eran insalvables por lo que significan ambas ministras principalmente, o el propio presidente, que también inicialmente se atribuía algunos temas que sin duda la Comisión los dejó fuera, porque nosotros podemos fiscalizar los actos del gobierno en ministerios, pero no el presidente de la República. Ok. Muy bien. Joana Pérez, diputada y jefa de bancada de Demócratas, muchísimas gracias por estos minutos de conversación con nosotros en la radio. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Que esté muy bien. Soy minero y me encanta, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores.